Esta semana ha salido la noticia de que a partir de ahora en la prisión de Brians 2 se repartirá papel de aluminio a los presos para el consumo de drogas por vía fumada. La verdad es que personalmente, desde el respeto al trabajo de la gente que ha hecho esto posible, que me imagino que no ha sido fácil, a mí me parece que ya iba siendo hora, porque el primer programa de reducción de daños para consumos dentro de prisión fue en Basauri ya en 1997 y desde 1999 se conocen sus resultados, bastante positivos, por cierto. Los resultados, que coinciden también con los de estudios que se han hecho en muchos otros lugares del mundo, nos muestran que el reparto de útiles para la reducción de daños en el consumo de drogas en prisión no aumenta el consumo de drogas en prisión, pero sí reduce la transmisión de enfermedades infecciosas, incluyendo algunas crónicas como la hepatitis o el VIH. Tal vez por no conocer estos datos es por lo que he podido ver a bastante gente quejándose por esta medida, incluyendo sindicatos enteros. UGT ha pedido que se retire este programa. Quizá lo más triste de esto es que entre la gente que se opone, pues parece que no hay siquiera una comprensión básica de cómo funcionan las enfermedades infecciosas. O sea, no es solo que no les preocupe los derechos de la gente presa, es que no les preocupa la salud pública ni siquiera por simple egoísmo y autopreservación a la larga, aunque sea. Es que parece como si pensaran que el mundo está dividido en burbujas de gente que no se mezcla nunca entre sí o algo. O sea, no parece que haya habido una reflexión de unos segundos, aunque sea, para pensar que la gente que contraiga VIH o hepatitis en prisión luego puede salir de prisión y transmitir esa infección a más gente, que a su vez se la puede transmitir a más gente, que a su vez se la puede transmitir a más gente, ¿no? Joder, es que los estudios y los datos están ahí, ¿no? Y son un respaldo importante, pero yo creo que ni siquiera deberían hacer falta para entender algo tan básico como que tomar medidas para reducir la transmisión de enfermedades infecciosas es bueno para todo el mundo, también para la gente que se queja y todo, sí. No sé por qué crees que no admitiría esas muertes. Tampoco soy precisamente un activista en favor de la legalización de las drogas. De la despenalización, sí. La despenalización sí me parece importante, incluida la despenalización del microtráfico, porque en todo caso me parece brutalmente desproporcionado castigar algo así con cárcel, pero bueno, es otro tema. El caso es que sobre la legalización no me parece fácil tener una postura clara, en parte por lo difícil que me parece calcular las consecuencias y cuántas muertes y cuánto sufrimiento se produce de cada forma. Pero claro, para intentar calcularlo creo que hace falta un debate honesto que considere de dónde viene cada muerte y cómo se podría evitar. En el caso de la cocaína, por ejemplo, parece evidente que ha producido muchas más muertes siendo ilegal que cuando era legal, pero eso no necesariamente quiere decir que legalizándola volvería a reducirse mucho la cifra de muertes. Es perfectamente posible que una droga legal produzca muchas muertes porque su consumo se masifica, como posiblemente pase con el alcohol y el tabaco, ¿no? Que después de todo son las dos drogas que más muertes producen y puede que su estatus legal tenga al menos algo que ver, si bien no necesariamente sea una consecuencia directa. Pero a ver, lo que quiero decir con esto es que claro que hay que considerar las muertes que podría seguir produciendo la cocaína si fuera legal, incluso si no fuera por sobredosis directa en el momento, pues por ejemplo por problemas cardiovasculares, por agravar problemas cardiovasculares, probablemente tendría un riesgo considerable como ya lo tiene, ¿no? O sea, el consumo continuado de cocaína, pues es difícil también calcular cuántas muertes por problemas cardiovasculares produce, pero seguramente unas cuantas y esas las seguiría produciendo si fuera legal, muy probablemente. Pero eso que precisamente por
saber de dónde viene cada muerte y cómo dependen de las políticas, pues hay que considerarlo. Y la ilegalidad, pues también puede producir muertes, como por ejemplo las muertes producidas por adulteraciones, ¿no? La crisis del fentanilo es un buen ejemplo. Gente que se está muriendo por consumir drogas adulteradas que si fueran legales, pues no estarían adulteradas, porque si fueran legales ese producto estaría pasando controles sanitarios y no se podría adulterar. Y de la misma forma, pues lo que decía en el vídeo anterior es que las muertes atribuibles al narcotráfico, a los cárteles, esas sí dependen claramente de la ilegalización, porque la ilegalización ha hecho que se dejen los negocios en manos de asociaciones criminales que ya viven en la ilegalidad y que va a ser mucho más fácil que alguien esté dispuesto a matar por el comercio de un producto ilegal que por el comercio de un producto legal. Yo creo que esto abre algunos debates éticos interesantes. Bueno, en primer lugar, como comentaba en otro TikTok, no soy precisamente un activista a favor de la legalización de la cocaína ni nada por el estilo. Me limitaba a señalar que en lo que respecta a los muertos generados por la violencia de quienes producen y fabrican y comercializan cocaína, tiene muchísima más responsabilidad quienes decidieron ilegalizar la cocaína que el consumidor. Se puede opinar que no, claro, pero en este punto yo me pregunto si de verdad hay un debate coherente tras este traslado de la responsabilidad al consumidor del producto que se puede aplicar a todos los ámbitos de la sociedad o si solo se está aplicando a las drogas ilegales, porque con las drogas ilegales nos hemos tragado un discurso que nos hacen verlas como algo totalmente separado del resto de cosas del mundo que tienen su propia lógica en lugar de aplicar la misma lógica que usamos con otras cosas. Y eso es lo que me pregunto y lo que creo que puede generar algunos debates aquí. La verdad es que como ideal ético absoluto, como mejor solución posible, probablemente sea la que propones. Probablemente sea, mientras la droga sea ilegal, que nadie la consuma y así no alimentar a los cárteles, ¿no? O al menos esa sería la solución idónea si se pusiera de acuerdo todo el mundo que consume cocaína para dejar de consumirla. Si bien cuanto más se reduce la cifra real de muertes asociadas a la producción y tráfico de cocaína, más difícil es trasladar la responsabilidad a las personas que consumen, porque más probable es que el consumo de cocaína que una persona hace a lo largo de su vida estadísticamente no llegue a producir ninguna muerte. Quiero decir, una vez la cifra real de muertes es lo bastante baja, como propones una persona muerta por 1 kilo de cocaína producido, que posiblemente sea incluso menos, va a haber quien evite la responsabilidad pensando yo no voy a consumir tanta cocaína a lo largo de mi vida, así que por mi parte no va a haber ninguna persona muerta por eso y el consumo que yo haga o deje de hacer no va a influir sobre la cifra total de muertes. Lo que a su vez puede ser visto como una justificación rebuscada, pero parece que es lo que se aplica en muchos otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Pensemos mismamente en el coltán que tienen los teléfonos móviles. La persona media probablemente a lo largo de su vida va a comprar una cantidad de coltán asociado a un mayor número de muertes en el Congo que las muertes asociadas a la cocaína. Entonces, ¿por qué no se aplica el mismo discurso al coltán que a la cocaína? ¿Es porque hay una doble moral ahí o hay alguna otra justificación? Porque puede haber justificaciones y argumentos que cada persona encuentre para eso, ¿no? Por ejemplo, alguien podría argumentar los teléfonos móviles son una herramienta mucho más necesaria en la vida cotidiana que la cocaína. Un teléfono móvil es casi imprescindible, mientras que la cocaína es un capricho. Por eso yo, si compro un teléfono móvil que tiene coltán, que ha provocado
provocado muertes en el Congo, no me siento responsable por esas muertes o no creo que yo sea tan responsable de esas muertes como una persona que está consumiendo cocaína. Lo que a su vez nos lleva al debate de que es un capricho o que no y a partir de qué punto la gente encuentra o debería encontrar justificable comprar algo que digamos está manchado de sangre, ¿no? Y bueno, quien dice móviles, dice empresas de ropa, dice empresas de refresco. Hay el mismo discurso para las drogas ilegales en cuya producción se involucran muertes como la cocaína que para este tipo de productos. ¿Hasta qué punto se traslada en otros productos la responsabilidad personal al consumidor? Por ejemplo, si alguien bebe una marca de refresco que en la India está provocando sequías porque extrae agua de los pozos naturales de las que también necesitan extraer los agricultores y la gente para beber solo para sus embotelladoras, ¿se puede culpar a las personas que beben esa marca de refresco de estar asesinando a gente en la India? ¿Tienen la responsabilidad o se suele trasladar la responsabilidad a ellos? ¿Se suele hacer esto? O incluso, joder, es que puedo llevarlo más lejos todavía y puedo poner una comparación que sé que la mayor parte de la gente va a rechazar automáticamente sin pensarla durante un segundo y van a decir este tío es gilipollas por poner esta comparación porque estoy comparando algo legal con algo ilegal y algo socialmente bien visto con algo socialmente mal visto. Pero, por ejemplo, en cuanto al riesgo de que los actos que llevas a cabo produzcan la muerte de una persona, por ejemplo, ¿hasta qué punto se podría trasladar este discurso llevándolo al extremo? Quizá con simplemente ponerse delante de un volante, ponerse a conducir un vehículo. Cada vez que alguien se sube a un coche, se pone detrás del volante de un coche y se pone a conducir, tiene ciertas posibilidades de matar a alguien o incapacitar a alguien de por vida. Son posibilidades muy pequeñas, sí, pero lo bastante significativas como para que pase de vez en cuando. Y pase de vez en cuando me refiero a que se respeten todas las normas de la circulación y aunque la persona no se distraiga al volante y tal, aún así los accidentes ocurren. ¿Hasta qué punto se podría trasladar ese discurso, por ejemplo, a esa situación? En plan, ¿cómo te atreves a conducir sabiendo que si conduces hay un riesgo de que muera una persona por tu culpa? Yo creo que da para mucho y que seguramente haya gente totalmente coherente en sus discursos que se opone tanto al consumo de cocaína por entender que hay un riesgo fuerte de que al consumir cocaína se esté apoyando a asociaciones que van a producir la muerte y sufrimiento de personas inocentes y que también aplica esa misma lógica con muchos otros tipos de productos que sí son legales. Pero creo que también hay por ahí muchos discursos incoherentes que se dan solo sobre drogas ilegales y para el resto de cosas no. Quizá por eso en el vídeo original al que yo hacía referencia había una necesidad de inventarse unas cifras tan absolutamente absurdas, porque con las cifras reales se notaría bastante más esa incoherencia. De una forma u otra, yo creo que se abren debates éticos interesantes, así que solo quería hacer unas reflexiones al respecto. Habrá quien las vea como reflexiones y habrá quien piense que me he pasado 8 minutos haciendo pajas mentales para justificar el consumo de cocaína, pero bueno, eso ya es interpretación de cada uno. Yo las dudas y reflexiones las dejo ahí y que cada cual las interprete como quiera.